Hola, buenos días. Mi nombre es Daniela Aguirre. Para quien no me conoce, soy terapeuta respiratorio y soy la que dirige prácticamente las sesiones, curso-sesión de este taller de rehabilitación post-COVID a distancia. Como sabemos, en este curso taller tomamos varios puntos, varios temas, desde lo que viene siendo social, psicológico, nutricio, de terapia respiratoria, justamente médico, las secuelas, todo lo que tenga que ver con COVID. Y también yo menciono nada más del COVID, también de algunas otras patologías respiratorias que como tal sabemos, y ya lo había comentado en sesiones anteriores, cuando empezó la pandemia se pararon rehabilitaciones en todos los sentidos, no nada más en terapia respiratoria, sino en varias enfermedades, tanto rehabilitación física, no nada más rehabilitación respiratoria, sesiones psicológicas, etcétera. Entonces, lo que está muy padre de este curso taller es que tocamos todos esos temas que son enfocados a COVID-19, claro, pero no son específicos de. Por ejemplo, los ejercicios respiratorios que yo les doy siempre en estos pues talleres, en estas sesiones prácticas, porque las de los martes, bueno, como sabemos son sesiones martes y jueves. Las sesiones de los martes son como más teóricas, hablamos más sobre qué es lo que siente el paciente, desde la nutrición, desde la psicología. Por ejemplo, vamos a tocar el tema de la siguiente semana, va a ser monitorización de signos. Y también habíamos tocado qué es lo que siente el paciente cuando tiene COVID, en cuestión física, algunas secuelas que puede tener el paciente. Entonces, esto pues sí es más enfocado en COVID, pero por ejemplo en las sesiones prácticas que yo les doy, sí trato de enfocarme también en algunas otras patologías respiratorias que necesitan rehabilitación, como por ejemplo el EPOC, el asma, la fibrosis, etcétera. También comentarles que la clínica de terapia respiratoria ya abrió sus puertas de nuevo para hacer pruebas de función respiratorias, para hacer su rehabilitación, consultas médicas, ya cualquier consulta que vayan a necesitar, la unidad de terapia respiratoria ya está abierta para el público. También contamos con un protocolo, se podría decir, o es la clínica para dejar de fumar. Cualquier persona que esté viendo esta sesión que quiera dejar de fumar y no sepa cómo, puede acercarse aquí a la clínica de terapia respiratoria para poder llegar a poder dejar de fumar. Por ejemplo, les puedo pasar el número de aquí de la unidad de terapia respiratoria para las personas que necesiten eso. El número es 10 58 52 00 con extensión 34 207. Ese es el número de aquí de la clínica de terapia respiratoria. Es muy importante que pongan la extensión y de ahí se comunican a la parte y les dan informes sobre la clínica de dejar de fumar. Y bueno, hago énfasis ahora en lo que sí nos conviene. Bueno, como saben, las sesiones son martes y jueves y bueno, tocamos diferentes temas y quiero recordarles el número para las preguntas que tengan de cualquier sesión que ya haya pasado, no pasa nada que ya haya pasado, dejen sus preguntas, se les estarán contestando ya sea vía telefónica o a través de la siguiente sesión. En este caso, si tuviéramos dudas de la sesión de ahora, pueden mandarlas y el martes se pueden responder o el jueves de la siguiente semana. Entonces les repito el número es 3333 580777. Importante también que sigan la página de YouTube de la página oficial de Cooks y la página oficial de Facebook también de Cooks, porque ahí se va a subir mucha información sobre estas sesiones. Bien, entonces el tema que voy a tocar el día de hoy va a ser vibración y percusión. ¿Qué son estas técnicas? Bueno,
como ya habíamos hablado, son técnicas de higiene bronquial. Yo les había comentado que íbamos a tocar diferentes temas sobre cuidados respiratorios. En este caso vamos a hablar hoy de vibración y clapping o percusión, que esas son técnicas de higiene bronquial. Estas técnicas no van solas, esas técnicas van acompañadas de algún ejercicio respiratorio o alguna técnica de drenaje de secreciones. Bueno, como ya sabemos, esta técnica son entre varias de cuidados respiratorios. Como sabemos, pacientes que tienen demasiadas secreciones y no pueden eliminarlas, no toman medicamento y de todos modos se sienten con esa falta de aire, porque las secreciones nos crean también una falta de aire, y son pacientes que, bueno, ahí sienten la secreción, sienten que no pueden respirar bien y no pueden sacarlas. Para eso vamos a utilizar estas técnicas. Como les comento, estas técnicas de vibración y de percusión no van solas, van acompañadas de algún ejercicio respiratorio para la eliminación, porque lo que hacemos con la técnica de vibración y de percusión son despegar y movilizar las secreciones, más no expulsarlas. Entonces, supongamos que ya tenemos una secreción que ya es en específico, ya la localizamos, vamos a hacer esta técnica de vibración y percusión. Y después, bueno, ya la movilizamos, sí, ya está lo más proximal a que salga, pero no tenemos cómo salga. Entonces, para eso vamos a utilizar diferentes técnicas que también más adelante las vamos a estar viendo, se las menciono por ahorita. Por ejemplo, podemos utilizar, primero que nada, pues drenaje autógeno. Podemos usar ejercicios respiratorios que ya habíamos visto, por ejemplo, las respiraciones humadas. Esa es una de las técnicas que nos ayudan a provocar la tos y que la secreción sea expulsada. Podemos, entonces les digo, drenaje autógeno, que también en una sesión más adelante, ¿por qué no las vamos a ver? Podemos utilizar respiraciones humadas, la respiración glosofaríngea, que si se recuerdan es la de en forma de sapo, o en forma de rana, que el paciente es retengo, suelto. Supongamos que yo ya movilicé las secreciones, hago esta respiración en automático, pues ya traigo la secreción, estoy haciendo un aumento de presión por el aire que está entrando y automáticamente me va a generar la tos y obviamente la expulsión de la secreción. Entonces podemos utilizar drenaje autógeno, respiraciones humadas, respiración glosofaríngea, EDGOL, que es una técnica de expiración lenta total con glotis abierta en infralateral. También más adelante la vamos a ver. Podemos utilizar la técnica de TEF, que es de técnica de expiración forzada, o la técnica de tos, que esa no es como tal la que les acabo de decir de respiraciones humanas, sí provocamos la tos, pero tenemos diferentes técnicas para provocarla, puede ser asistida o dirigida. Y bueno, más adelante también en otras sesiones vamos a tocar ese tema para que sepan cómo podemos realizar estas técnicas. Muchas de estas técnicas las podemos realizar en casa, claro que sí, con su debido entrenamiento, sabiendo exactamente cómo posicionar las manos, en el caso de usar algún dispositivo, cómo posicionar el dispositivo, cuánta presión le vamos a ejercer a nuestro paciente, etc. Entonces es muy importante que pongamos atención en todas las técnicas que les voy a estar mencionando para que se puedan hacer bien y la movilización, el despeje, la movilización y la expulsión de esas secreciones sea la adecuada. Entonces, bueno, como les comento, son técnicas todas de cuidados respiratorios. No específicamente la tiene que hacer un terapeuta respiratorio, como les comento. Ahorita con la pandemia, bueno, ya algunas clínicas ya reabrieron sus puertas, pero pero no todas. Entonces, por ejemplo, en el caso ahorita de que nosotros, la clínica de terapia respiratoria que está en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, aquí en Cooks, está en Sierra Nevada, aquí ya reabrimos. Ahorita no tenemos pacientes porque como que no saben todavía que se reabrió, pero en caso de que estén cerca de una clínica, y no nada más hablo de aquí de Guadalajara, podemos hablar de cualquier otro estado o otro municipio que esté lejos de aquí. Como les comento, esta sesión está en vía YouTube, se puede ver en todas las partes.
Entonces, si tu clínica de rehabilitación respiratoria no está abierta, pues es importante que tú hagas estos ejercicios en casa. Por ejemplo, las técnicas que les acabo de mencionar, la técnica de drenaje autógeno, la TEF, la tos, el ETCOL, las respiraciones, sí necesitamos que alguien más esté con el paciente. Por ejemplo, yo soy paciente y necesito que alguien me esté ayudando, me esté monitorizando mis signos, entonces sí es importante que esté alguien acompañado. Ambos. Si ambos están viendo la sesión, o sea, si el paciente está viendo ahorita la sesión y necesita esta técnica, puede decirle a alguien que le tenga mucha confianza o que le pueda ayudar para hacer estas técnicas. Porque, por ejemplo, el drenaje, el ETCOL, que es la técnica de expiración lenta total con glotis abierta en infralateral, el paciente no puede hacer esta técnica él solo, él a fuerzas necesita que alguien le ayude. Como les comento, más adelante vamos a ver varias técnicas, pero sí es necesario que estemos ayudándonos de alguien más. Por ejemplo, la técnica de tos, también les había comentado que hay una tos que es asistida y otra que es dirigida. La que es asistida necesitamos que alguien nos esté asistiendo justamente para hiperinsuflarnos, que es darnos más aire, con un ambú, con una máquina de tos, que obviamente no todas estas las podemos conseguir tan fácilmente. Un ambú sí, que es una bolsa, válvula, mascarilla, pero sí es necesario que alguien nos esté monitorizando, que alguien nos esté ayudando, que alguien nos esté asistiendo, básicamente. Entonces les decía que todos esos son cuidados respiratorios. ¿Cómo vamos a saber si necesitamos? Bueno, cualquier paciente que curse con alguna patología que tenga aumento de secreciones, se va a necesitar el clapping, se va a necesitar la percusión y la vibración. No en todos los pacientes se utiliza porque se dice que tampoco tiene como una demostración como tal. ¿Por qué? Porque hacemos vibración y palpación con la mano. La mano no nos ejerce tanta fuerza o bueno, sí, se dice hertz, pero en realidad es como la fuerza para despegar y movilizar esas secreciones. No se utiliza mucho manualmente porque podemos hacerlo manualmente o mecánicamente con algún dispositivo y no es necesario, por ejemplo, en casa que tengamos como tal un percutor de hospital o un percutor que utiliza un profesional de la salud. No, podemos utilizar de estos equipos que son para masaje, que los venden, que dicen, para desestresar, y son unos dispositivos pequeñitos que se utilizan con pilas. Podemos utilizar ese tipo de dispositivos para hacer la vibración en el paciente, poderle despegar y movilizar sus secreciones que ya tiene. Entonces, les decía que cualquier paciente que presente enfermedad, que curse con hipersecreción, con aumento de secreciones, puede hacer esta técnica. Y bueno, nosotros, el personal de la salud o la persona que estemos asistiendo a ayudar a esta persona, tenemos que estar, pues se podría decir que básicamente bien entrenados para la utilización de esta técnica. No en todos los pacientes lo podemos utilizar. Podemos tener un paciente que tiene aumento de secreciones, pero también tenemos algunas contraindicaciones que más adelante se las voy a mencionar. Pero sí es importante que cualquier, que chequemos y evaluemos bien a nuestro paciente. Igual el paciente puede ir a consulta médica y puede preguntar, oiga, es que fíjese que tengo aumento de secreciones, ¿usted cree que me puedan dar clapping en casa? Yo pongo a mi mamá, a mi hija, a mi hermano, quien les vaya a ayudar, pero importante preguntar si no tienen alguna de las contraindicaciones. Ya el médico sabrá decirles si sí se puede o no se puede. Lo más factible sería que un terapeuta respiratorio se viera como todas estas indicaciones y contraindicaciones con el paciente, pero les digo, no siempre estamos a la mano de alguien o no siempre, pues sí, están tan disponibles. Por ejemplo, que les digo que algunas clínicas cerraron y no han reabierto, pero por ejemplo, en el caso de aquí la terapia respiratoria en la clínica de la Universidad de Guadalajara ya está abierto, pudieran venir sin ningún problema, se les da su consulta, se les da su tipo de rehabilitación que necesitan, si necesitan, porque esto es como una rehabilitación de higiene bronquial. Si se necesita en este momento se hace. Tenemos chaleco percutor, tenemos máquina de tos, tenemos varios dispositivos que nos van a ayudar a la higiene bronquial.
Entonces, importante si presentas algún tipo de hipersecreción, puedas realizar esos ejercicios en casa, siempre y cuando estemos conscientes de que no tengamos alguna contraindicación que más adelante les voy a mencionar. Entonces, bueno, lo primero que siempre vamos a hacer, que las técnicas de higiene bronquial es para el aclaramiento ciliar. Podemos utilizar la tos, podemos utilizar la TEF, el drenaje autógeno, el ETCOL, todas las que les acabo de mencionar anteriormente. Y pues es para el aclaramiento de la vía aérea. Ahí las secreciones se pueden posar en diferentes puntos, no necesariamente están aquí en la tráquea, no pueden estar en diferentes partes del pulmón. Entonces, dependiendo de dónde se encuentra la secreción, es donde vamos a empezar a hacer la percusión. En el caso de que si la secreción se encuentra lo más proximal posible, no necesariamente tenemos que hacer vibración o palpación, o clapping, perdón. Ahí solamente hacemos una técnica de tos, una técnica de eliminación de secreciones, ya de eliminación. Y automáticamente sale. En caso de que sea pacientes que tenemos secreciones ya en específico en cualquiera de los lóbulos pulmonares, sí vamos a empezar a hacer clapping y vamos a hacer vibración porque necesitamos, primero que nada, que la secreción se desprenda y después que se movilice. Entonces, básicamente, auscultamos a nuestro paciente, escuchamos con el estetoscopio. Por eso les decía que no siempre vamos a poder hacerlo, porque, por ejemplo, yo, si no fuera personal de la salud y en mi casa me dicen, necesito que me hagas vibración, obviamente no voy a tener a la mano, primero que nada, un estetoscopio. En segunda, bueno, puede que sí lo tenga, me lo prestaron, lo conseguí de mi vecina, pero yo no sé los ruidos respiratorios. Entonces, en este caso sí sería como muy en específico, bueno, hago vibración, yo no sé dónde se encuentra la secreción y bueno, también lo vamos a ver más adelante, pero si yo no sé dónde está la secreción, pues hago vibración y clapping en toda la parte pulmonar hasta que pues ya el paciente sienta como que ya sienta la secreción aquí, vamos a hacer la eliminación. Entonces, tenemos técnicas para secreciones localizadas y no localizadas o generalizadas. Se llaman localizadas y generalizadas. Localizadas es hago clapping en donde yo ya localicé dónde está la secreción y la movilizo desde donde yo ya sé que está. Si son secreciones generalizadas es yo no sé dónde se encuentra la secreción, voy a dar clapping desde la parte de abajo, desde lo más distal, todo, hasta poder llegar a lo más proximal y que la secreción se haya despegado e inmovilizado. ¿Cómo vamos a saber si yo no tengo un estetoscopio, no estoy escuchando a mi paciente? Bueno, el paciente puede referir que ya siente el garraspeo, y es momento de hacer la técnica de tos para la eliminación de esa secreción. Entonces, es muy importante conocer qué es el moco. El moco es un material polisacárido que recubre el árbol respiratorio y facilita la adherencia de las partículas inhaladas. En este caso, el moco se crea cuando, por ejemplo, en los cilios, ¿qué son los cilios? Los cilios son como los vellitos que tenemos, por ejemplo, en las pestañas, son esos pelitos que tenemos y es el aparato respiratorio. Tenemos esos pelitos, por ejemplo, pueden verlos de la nariz. Cuando tienen un moco es porque una partícula que no era conocida por el cuerpo, se metió por la nariz y dice como, ¿sabes qué? Esto no es mío. Esto no es mío y lo voy a hacer que se vaya. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues ahí lo voy envolviendo y se va pegando. Y ahí es como se crea, por ejemplo, el taponcito de moco que tenemos en la nariz. En el caso igual de a nivel pulmonar, pues pasa lo mismo. Tenemos los cilios, que los cilios los utilizamos para movilizar los objetos extraños, en este caso un moco, una secreción, dentro del pulmón, y lo que queremos hacer es que salga, pero dependiendo de la composición del moco, es si se va a quedar pegado o no se va a quedar pegado. Tenemos varias propiedades del moco, que puede ser la viscosidad, puede ser la elasticidad, la adherencia y la humectación, perdón.
Si tenemos esas 4 en un moco, está súper viscoso, está súper elástico y se adhiere demasiado, va a ser muy difícil eliminar ese moco. Entonces, para eso necesitamos hacer la técnica de vibración, de percusión y las técnicas de tos o de expulsión ya del moco como tal. Entonces les digo, dependiendo de las propiedades del moco, qué tan viscoso sea, qué tan elástico sea, qué tan adherible sea a los cilios. Y ya después de todo eso, vamos a ver si podemos hacer la eliminación del moco o no. Y bien, entonces vamos a hacer después de eso, ahora sí vamos a hacer lo que es la vibración. Vamos a hablar un poco de lo que es la vibración y la percusión. El clapping. Bueno, como ya les había dicho, el clapping es la percusión. Son técnicas de eliminación de secreciones. Son técnicas de higiene bronquial para la eliminación de secreciones y se utiliza en pacientes que tienen hipersecreción, tienen aumento de secreciones. También tenemos algunas contraindicaciones para esta, pero más adelante las vamos a ver. Y les decía que la definición de lo que es clapping, clapping o percusión se puede llamar de las dos formas. Es una de las técnicas de fisioterapia respiratoria que es muy conocida y se utiliza mucho con drenaje postural. El drenaje postural es que el paciente va a utilizar diferentes posiciones para la eliminación de secreciones dependiendo qué lóbulo es el que queremos drenar. El drenaje postural es una de las técnicas que casi no se utilizan porque tiene muchas contraindicaciones, tiene muchos efectos adversos y tiene, bueno, puede ser muy incómodo para nuestro paciente o no todos nuestros pacientes pueden optar las diferentes posiciones del drenaje postural. Algunas son muy complicadas, o por ejemplo puede ser no tan complicada la posición en la que esté nuestro paciente, pero supongamos que ya tenemos la posición, el paciente no está tan cómodo, igual también podemos hacer una sesión de drenaje postural, que nuestro paciente no esté tan cómodo y aparte le estamos dando golpecitos para la percusión. Los golpecitos puede ser un poquito más incómodo para nuestro paciente. Puede ser incómodo o puede generarle dolor. Entonces, importante siempre que el drenaje postural es como lo último que vamos a utilizar para el drenaje de secreciones. Tratemos siempre de utilizar todas las técnicas que primero les voy a dar, que ya, por ejemplo, ya hemos visto la respiración glosofaringea, la respiración sumada nos ayudan a la expulsión de las secreciones. Esas, les digo, pueden ir acompañadas de vibración o de percusión. Más adelante vamos a ver ETCOL, drenaje autógeno, TOS y TEF. Entonces, y tenemos otras técnicas también, no nada más tenemos esas. Tenemos otras técnicas para el drenaje de secreciones y pues primero hay que agotar como todas estas que les acabo de mencionar antes de podernos pasar a drenaje postural. Les digo, el drenaje postural casi no se utiliza y no porque no tenga un real, que sea un beneficio real. No, claro que no, sí lo tiene, pero el problema es que tenemos que utilizarlo en pacientes muy en específico porque tiene muchas contraindicaciones, porque tiene muchos efectos adversos, porque puede ser muy incómodo y doloroso para nuestro paciente. Entonces es como que lo último de lo último que deberíamos de utilizar. Entonces les decía que la percusión y la vibración van acompañadas siempre de alguna otra técnica. En el caso, en este momento, bueno, hoy no tengo paciente como tal real, pero vamos a utilizar este maniquí que está aquí para hacer la técnica, solamente para decirles cómo se utiliza, cómo vamos a hacer la mano para la percusión y cómo vamos a hacer la mano para la vibración, qué fuerza vamos a ejercer y cómo lo vamos a hacer. Entonces, en este caso, nuestro paciente, por ejemplo, cuando vamos a realizar la técnica de clapping, vamos a dejarlo ya sea en sedestación, que es sentado, o en decúbito, que es acostado. Podemos posicionarlo también en decúbito lateral, que es como acostado de ladito, dependiendo cuál pulmón es el que vayamos a tratar, pero yo posiciones básicas, sentado y acostado normal, boca arriba o boca abajo, pero sea completamente acostado. Entonces, ya que tenemos eso,
¿Cómo es la técnica o en qué consiste esta aplicación de esta técnica? Consiste en que vamos a dar pequeños golpes energéticos y rítmicos sobre la caja torácica y generalmente se realizan mientras el paciente mantiene algunas posiciones, como les había dicho, de drenaje postural, pero en este caso solamente vamos a usar, bueno, en este caso sería con este maniquí en forma de que esté sentado, se podría decir. Entonces, supongamos que si tiene piernas, es que no tiene, supongamos que si tiene piernas, si está sentado, pero vamos a utilizar esa técnica solamente por estos días en sentado y acostado. Entonces, es con pequeños golpecitos, tienen que ser rítmicos, tienen que... tienen que ser energéticos, rítmicos, me refiero a que tengan el mismo ritmo siempre. Yo sé que esta técnica puede ser muy cansada, yo lo sé, yo la he hecho y sí, prácticamente sí es muy cansado. Y pues no siempre se ve mejoría en los pacientes. Yo refiero que en pacientes que tienen mucha masa, mucha grasa, ahí sí sería necesario como utilizar algún tipo de dispositivo mecánico, no manual, porque pues con la mano la verdad es que no llegaríamos a llegar a percutir hasta donde queremos llegar, porque son pequeños golpecitos, estamos hablando, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero son pequeños golpecitos que me generan una oscilación, que me generan unos hertz a nivel pulmonar que son suficientes para una persona delgada o para un... Si estamos hablando de una persona que tiene sí, masa muscular, tiene mucha grasa, no vamos a llegar a percutir el pulmón, simplemente vamos a estar movilizando ya sea la grasa, el músculo, pero no vamos a llegar nunca hasta el pulmón. Entonces el paciente jamás se le van a despegar las secreciones y jamás se le van a movilizar. En ese caso, por ejemplo, en el caso de vibración, podemos utilizar un dispositivo mecánico que nos ayude a llegar hasta donde tenemos que llegar para despegar primero que nada la secreción, después movilizarla y ya que la movilizamos usamos la otra técnica que les comentaba para la eliminación. Entonces, si es una persona delgada, no es indicación como tal, pero si yo ya lo referí, yo ya en la vida práctica ya lo tuve, en paciente que tiene mucha masa, no le va a servir porque no alcanzamos a llegar con las oscilaciones que nosotros queremos llegar. Entonces, las indicaciones que les comentaba es cualquier paciente que tenga afección respiratoria que curse con un aumento de presencia de secreciones. Les digo, es cualquier paciente que tenga aumento de secreciones, podemos utilizar esta técnica. No necesita ser EPOC, asma, etc. Podemos tener un resfriado y tenemos aumento de secreciones y digo, chin, no las puedo eliminar. Podemos utilizar esta técnica y hacemos la eliminación de secreciones. Siempre y cuando chequemos todas las contraindicaciones que les voy a mencionar también adelante. Pero si es un paciente que cursa con aumento de secreciones y no tiene ninguna de las contraindicaciones, básicamente le podemos hacer esta técnica. Es muy rápida, es muy sencilla, tiene mejoría, sí, más en pacientes les digo que son más delgaditos. Tenemos que tener respectivos cuidados para hacer esta técnica porque podemos lastimar a nuestro paciente. Como les digo, son pequeños golpecitos que posiblemente ustedes digan, ay no, pero es que pues casi no es nada. A ustedes no lo sienten así, ustedes no saben lo que siente nuestro paciente, si tenga dolor torácico o etcétera, y le pueda causar algún efecto adverso, que también vamos a mencionar. Entonces, por ejemplo, en las contraindicaciones, un paciente que tiene neumotórax, básicamente les hablo un poquito lo que es el neumotórax. El pulmón, tenemos dos capas que recubren el pulmón. Estas dos capas se llaman pleuras. Tenemos una pleura parietal y tenemos una pleura visceral. Dentro de estas dos capitas que tenemos, les digo, supongamos que este es el pulmón, y tenemos una capita que va pegada ahí y otra capita que va más aquí, un poquito despegado. Tenemos que tener un espacio entre esas dos pleuras. Ese espacio se llama cavidad pleural. Entonces, esa cavidad pleural tiene que tener una cierta cantidad de líquido pleural.
es el estado normal del pulmón, de la cavidad pleural. En el caso de que nosotros tengamos algún otro sustancia dentro de esa cavidad pleural, puede ser pus, puede ser líquido en aumento, porque como les digo, tenemos que tener cierta cantidad de líquido, pero si tenemos un aumento de ese líquido, ya estamos hablando de algún trastorno. Les digo pus, líquido de más, puede ser sangre, o puede ser aire. En el caso de que tengamos aire, estamos hablando de lo que viene siendo un neumotórax. Un pulmón está colapsado y tenemos aumento de aire en esta, pero o sea, el aire no está dentro del pulmón, sino está en nuestra cavidad pleural. Estos pacientes van a referir dolor. Cualquier paciente que tenga algún, o sea, los pacientes que tengan cualquier trastorno pleural siempre van a referir dolor. Entonces, es importante saber identificar qué es lo que tiene nuestro paciente. Sí, tiene aumento de secreciones, pero nuestro paciente tiene un neumotórax, chin, no se hace. También si nuestro paciente tiene enfisema subcutáneo, tampoco lo vamos a realizar. Si nuestro paciente tiene broncoespasmo, tampoco. ¿Por qué? Porque esta técnica, como efecto adverso, también nos puede provocar un broncoespasmo por la oscilación, por los hertz, por la fuerza que le estamos ejerciendo a nuestro paciente. Entonces, es importante que si tenemos alguna de estas patologías o trastornos, no lo utilicemos. También hablamos de hemoptisis. ¿Qué es la hemoptisis? Es sangre al momento de que nosotros tosemos, es que el paciente saque sangre, entonces tampoco vamos a utilizar esta técnica. ¿Por qué? Porque pues en primera el paciente tiene hemoptisis, tiene algunos vasos rotos a nivel pulmonar y pues está sacando sangre. En segunda puede ser, o sea, en primera es esa, ¿por qué? Porque al momento también de que nosotros hagamos clapping, podemos generar una presión y de por sí ya tiene algunos vasos rotos, podemos romperle algunos otros y hacerle aumento de sangre al momento de toser. En segunda puede generársele alguna infección, entonces es importante que si el paciente presenta alguna de estas, no le hagamos la técnica ni de vibración ni de palpación. También pacientes con tuberculosis, pues primero que nada por la infección que tiene podemos contaminarnos, si no tenemos los debidos cuidados, podemos contaminarnos, contaminar el medio ambiente, tenerle alguna complicación a nuestro paciente. Entonces, importante que si tenemos igual alguna de las contraindicaciones, aunque digan, no es que sí tengo aumento de secreciones, claro, pero tengo también estas contraindicaciones, chin, no. Podemos hacer solo técnicas de tos o técnicas de drenaje sin hacer el despeje, pero también tenemos que checar que alguna de las otras técnicas no cursen con las contraindicaciones estas que ya estamos viendo. También heridas torácicas recientes es contraindicación. Estamos hablando también de dolor torácico, como les comento. Esta técnica, pues estamos ejerciendo alguna presión en la caja torácica. Entonces, si el paciente refiere dolor torácico o incomodidad, con esto le vamos a generar más dolor y con esto le vamos a generar más incomodidad. Entonces, no, si tiene el paciente esas contraindicaciones, mejor no se las realicemos. También, si tiene inestabilidad cardiovascular, tampoco le podemos hacer este tipo de rehabilitación, este tipo de técnica de drenaje de secreciones. Bien, hasta aquí son las contraindicaciones. Tenemos más, pero creo que las más básicas serían estas. Pues, por ejemplo, también podemos hablar de que si nuestro paciente tuviera osteoporosis, alguna fractura costal. Importante, y eso no lo mencioné, también porque en personas delgadas utilizamos más que sea manualmente y no mecánica, porque pues estamos hablando de que la paciente está muy delgadita, no tiene como masa, no tiene como algo que la recubra en sus costillas, por ejemplo. Entonces, si nosotros damos fuerza, además, podemos quebrarle alguna costilla. Entonces, importante tener muchos cuidados sobre eso. La presión o la fuerza que vamos a ejercer es dependiendo de cómo sabramos nosotros sobrellevar la técnica. Tiene que ser pues algo no tan fuerte. Si se puede ver aquí, es como así. Hay pacientes hay técnicos que le hacen así y hasta se escucha. Pero no, la técnica real es así.
no tan fuerte, tiene que ser rítmico, tiene que ser con la misma fuerza. Y, por ejemplo, A de distal a proximal. Distal me refiero a distal a la expectoración, a la sacada, que lo más proximal a la boca sería la parte de arriba y lo más distal sería pues, la parte de abajo. Entonces, empezamos siempre de la parte de abajo hasta la parte de arriba, que es de distal a proximal. Ya movilizamos las secreciones y ahora sí es momento de expulsarlas. Entonces, como les digo, si tenemos alguno de este tipo de patologías, de trastornos, es mejor no hacer estas técnicas. Y como les había dicho, también tenemos algunos efectos adversos que nos va a generar esta técnica. Podemos tener aumento de la obstrucción de la vía aérea, porque como les digo, son secreciones que vamos a estar movilizando, despegando y movilizando. Si la secreción está muy, no sé, muy espesa, y bueno, sí ya la podemos despegar y la movilizamos, pero no la sacamos en el momento que la necesitamos o que ya la movilizamos, se puede quedar la secreción por ahí y hacernos de por sí ya tiene una obstrucción nuestro paciente por la patología que está cursando, por el aumento de secreciones. Ahora esa secreción que nosotros ya movilizamos y se quedó ahí a medias, que ya ni sacamos ni regresamos, entonces estos pacientes van a tener obstrucción, un aumento de la obstrucción del flujo aéreo o de la vía aérea. Como les decía, también esta técnica nos puede generar un broncoespasmo por la presión que estamos ejerciendo. También hipoxemia, por eso es muy, muy importante, como les decía, estarle tomando signos y síntomas a nuestro paciente. Tener siempre, siempre, siempre el estetoscopio a nuestro lado, porque ahí vamos a estar escuchando las secreciones en caso de que sea en casa y yo no sepa escuchar los ruidos respiratorios. No es como muy necesario el estetoscopio, pero lo que sí es necesario, sí o sí, es el oxímetro que la sesión pasada, práctica del jueves de la semana pasada, hablé de la saturación de oxígeno y del oxímetro. Entonces, ese sí, sí o sí necesitamos tenerlo en casa si vamos a hacer estas técnicas, porque nuestro paciente puede tener hipoxemia, puede empezar a tener desaturaciones importantes y esas irse a hipoxemia. También muy importante siempre estar viendo a nuestro paciente. Siempre que le estemos preguntando, obviamente estamos haciendo, por ejemplo, si yo estoy en la parte de atrás del paciente, siempre estar como tratando de estar viendo cómo está nuestro paciente, porque se puede empezar a cianosar, que es ponérsele moradito, ya lo había mencionado también cuando la oximetría, moradito algunas partes del cuerpo, por ejemplo, los labios, pueden ser los dedos, pueden ser los lóbulos de las orejas. Entonces, siempre, siempre hay que tratar de ver a nuestro paciente y estar viendo los signos. En el caso del oxímetro, siempre, siempre, siempre tenemos que tenerlo en esta técnica, estar monitorizando que nuestro paciente no tenga una disminución de saturación de oxígeno y muy importante también que no tenga aumento de la frecuencia cardíaca. Como les comento, si nuestro paciente tiene una inestabilidad cardiovascular, entonces puede tener algún tipo de arritmia cardíaca y tenernos alguna complicación. Entonces, por eso les decía, el oxímetro sí o sí lo tenemos que utilizar porque nos da saturación de oxígeno y nos da frecuencia cardíaca. Entonces, importante cuando vayamos a hacer esta técnica, estar monitorizando a nuestro paciente. Y bueno, también les comentaba, otro efecto adverso, podemos provocarle alguna fractura de costilla, algunos hematomas o dolor, incomodidad. Hematomas quiere decir algún tipo de morete, pues sí, de necrosarle algún tipo de su cuerpo, alguna parte de su cuerpo, que no es como algo muy, muy preocupante, claro que no, pero sí es, pues sí tenemos que tomarlo en cuenta que esos efectos adversos podemos tener después de utilizar estas técnicas. Por eso es importante, por ejemplo, en el caso de que vayamos a hacer esta técnica, que nuestro paciente esté cubierto, tenga alguna ropa ligera, no esté así, por ejemplo, sin nada. Siempre tenemos que tratar de que nuestro paciente tenga algo que lo recubra para, pues no lastimarlo y no crearle algún efecto adverso no deseado.
Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es vamos a colocar a nuestro paciente en la posición que yo les decía, que para facilitar el acceso a la zona percutir. Como les decía también, podemos utilizarlo con drenaje postural, pero en este caso vamos a utilizarlo solamente simple, sentado o acostado. Bueno, en este caso nada más lo vamos a hacer como si estuviera acostado. Ya tenemos a nuestro paciente, lo vamos a auscultar, vamos a escuchar dónde está la secreción. Si tenemos secreciones que les había yo dicho generalizadas y localizadas, en el caso de que yo estoy en casa, no soy persona de la salud, no tengo estetoscopio, o sí tengo, pero no se escuchan los ruidos respiratorios, vamos a hablar que son secreciones generalizadas. Vamos a empezar desde lo más distal hasta lo más proximal y del lado de afuera hacia adentro. ¿Sale? Entonces de abajo hacia arriba, de afuera para adentro. Y bueno, ahorita lo vamos a hacer con el maniquí. Lo voy a hacer, bueno, voy a voltearlo como si fuera la parte de atrás, porque importante y muy, muy importante y que no lo había mencionado anteriormente, necesitamos, necesitamos que nuestro paciente, no podemos percutirle lo que viene siendo los senos, en el caso de las mujeres, no podemos percutir los senos, no podemos percutir lo que viene siendo hueso, como esternón, clavículas, escápula y columna vertebral. Es muy importante estar como al pendiente de eso, que no estemos percutiendo otra parte que no deberíamos. Entonces, siempre vamos a tratar de que nuestro paciente esté cubierto para evitar, les decía, para evitar hematomas, para evitarle fracturarle alguna costilla. Y pues como también les decía, es importante que vamos a percutir solamente las partes que necesitamos. No percutir ni esternón, que es este huesito, ni las costillas, tampoco la columna vertebral y las escápulas. En el caso, tampoco se puede aplicar la técnica en hígado, riñones, zona abdominal y zona mamaria, especialmente en mujeres. Si es un hombre, por ejemplo, este es un chico, en este caso, pues sí podemos percutirle las mamas porque no es como demasiada masa. Como les decía, de todos modos, en primera, pues a las mamas de las mujeres podemos lastimarlas y en segunda, si estamos percutiendo ahí, pues no vamos a llegar a donde necesitamos llegar, que es el pulmón. Les decía porque tenemos un aumento de grasa, entonces ahí se va a quedar la oscilación en la mama. Nunca va a llegar al pulmón, que es donde necesitamos que sea. Entonces, importante, les decía, ver esos puntos. Generalmente en las mujeres se da más que se hace el clapping en la parte de la espalda, casi siempre nada más, porque sí nos estorban las mamas. Entonces, en ese caso no pasa nada, se hace la aplicación de la técnica en la parte de la espalda. Si vemos que la secreción sí se despegó y se movilizó, está bien. Y si no, podemos empezar con clapping, percusión en la parte de adelante, en la parte posterior, pero solamente donde no tengamos aumento de masa y no tengamos como hueso. Entonces, si estamos ya, vimos que nuestra secreción está lo más distal posible, pues podemos hacer el clapping en la parte posterior, pues en la parte distal, hacemos el clapping y seguimos movilizando ahora por la parte de atrás para movilizarla y que llegue a lo más proximal posible. ¿Por qué por adelante no? Porque yo les decía que las mamas nos van a estorbar, entonces puede ser que en primera lastimemos a nuestro paciente y en segunda no llegue la oscilación como necesitamos que llegue. Entonces ya importante que es eso. Vamos a colocarnos entonces ahora sí. Y bueno, les decía, vamos a tener secreciones localizadas y generalizadas. Si tenemos las secreciones localizadas,
vamos a percutir en el punto ya en cuestión, vamos a estar ahí y de ahí para hacer un punto de partida para llegar a la parte proximal. En el caso de que no sepamos dónde se encuentra la secreción porque no se auscultara al paciente o porque de plano no escuche nada, son secreciones generalizadas y tenemos que percutir ahora sí todo para que pueda despegarse las secreciones y movilizarse desde el punto donde esté. Entonces, ahora sí me voy a parar ahorita por la parte de atrás con nuestro paciente para que sepan cómo se utiliza. ¿Cuánto tiempo vamos a hacer clapping? O cuánto, antes de pasar ya a la técnica, ¿cuánto tiempo vamos a hacer clapping o percusión en nuestro paciente? Se va a hacer el tiempo que sea necesario. Por lo menos hacemos de 10 a 15 minutos, dependiendo de la tolerancia de nuestro paciente, porque como les decía, esta técnica nos puede causar incomodidad, nos puede causar dolor. Entonces, de 10 a 15 minutos está bien si es que el paciente las tolera. Si el paciente no la tolera, entonces es importante que ya no sigamos o paremos un momento, descansemos a nuestro paciente 5 o 10 minutos, volvamos a empezar. Si el paciente sigue diciendo que tiene incomodidad, pues ya no hacemos esa técnica y utilizamos algún otro dispositivo ya en específico para movilizar las secreciones ya invasivamente. Podemos utilizar algún equipo oscilante, que son equipos que vamos a utilizar. Son dispositivos que tienen boquilla. El paciente toma aire y saca, y lo que hace este equipo es que movilizan las secreciones. Entonces, de 10 a 15 minutos, si el paciente lo tolera. Si no lo tolera, utilizamos otra técnica. En el caso también tenemos un percutor. Bueno, en este caso aquí no lo tenemos. También existen percutores. Les decía que generalmente los percutores se utilizan en personas que tienen más masa. En personas muy delgadas, yo sí optaría por utilizar solo la mano. También podemos utilizar el percutor, pero el percutor, aunque le pongas una oscilación bajita o una presión bajita, va a sentir incomodidad nuestro paciente. Entonces, si es un paciente que está muy delgado, que tiene muy poca masa corporal, tiene muy poco músculo, no lo utilicemos. Utilicémoslo más manualmente en personas así delgaditas y mecánicamente en personas con más grasa, con más masa muscular. Entonces, ya utilizamos eso. Y también tenemos algunos dispositivos que tenemos el chaleco percutor. Y aquí en la unidad tenemos uno de la marca Best, que también nos funciona, es un chalequito que le ponemos a nuestro paciente. Tenemos de diferentes tamaños, chico, mediano y grande, dependiendo de cómo esté nuestro paciente. Y ahí le vamos a estar poniendo los hertz que vamos a estar utilizando, o sea, cuántas oscilaciones y qué tan fuertes van a estar las oscilaciones y qué tan lleno, porque es un chaleco que se infla, qué tan lleno va a estar el chaleco de aire. Entonces, por ejemplo, en pacientes que son muy delgaditos, podemos ponerle el chaleco pequeño y ponerle no tan inflado el chaleco para que no le cause algún conflicto, alguna contraindicación, un broncoespasmo, más primero que nada que les decía que la percusión nos puede provocar algún broncoespasmo, nos puede provocar desaturaciones o un aumento de frecuencia cardíaca. Entonces vamos a empezar como con parámetros bajitos. No les quiero decir un parámetro como tal, porque es dependiendo del paciente, de la patología que tenga, de la tolerancia del paciente. Entonces no les voy a dar como parámetros en específico. Nosotros es como que vamos a ir viendo cómo le va funcionando a nuestro paciente. Entonces ya utilizamos el chaleco. Ahorita no lo tengo aquí a la mano. Sí lo tenemos aquí en la unidad. Igual si quieren, en la siguiente sesión que hable de vibración, podemos utilizar ya con paciente real como tal el chaleco, porque pues con el maniquí no nos va a funcionar. Pero en la siguiente sesión podemos utilizarlo ya con un paciente real. Y es un chaleco que está muy padre, la verdad es que sí funciona mucho, aunque, por ejemplo, yo lo utilicé y
yo no tenía secreciones según yo, y sí se movilizan, las que tienes se movilizan y se expulsan. Entonces, podemos utilizarlo. Contraindicaciones o indicaciones para utilizar este dispositivo: pacientes que lo puedan tolerar, es pacientes que no, muy importante, cuando vayamos a hacer esta técnica, importante que nuestro paciente no haya comido 2 horas antes de esta técnica. ¿Por qué? Porque vamos a generar una presión, vamos a generar una oscilación, movimiento en el paciente, entonces nuestro paciente puede vomitar. Y lo preocupante no es que nos vomite, lo preocupante es que nuestro paciente broncoaspire. Como estamos hablando de que estamos eliminando secreciones, vía aérea va a estar abierta. Entonces imagínense que nuestro paciente vomita, vía aérea está abierta y ¡pum! Broncoespasmo, broncoaspiración. Entonces, importante que nuestro paciente, y siempre hagamos esta especificación de, pues voy a darle su terapia a las, no sé, 4 de la tarde, necesito que si va a comer, sea antes de la 1, que ya no me coma nada después de la 1:30, para que no le pase esto a nuestro paciente. 2 horas antes, ya no comer nada, porque puede pasar esto. Entonces, ahora sí pasamos a lo que viene siendo la técnica. Les decía que aquí tenemos a nuestro paciente. La posición de la mano yo les decía que es en forma huecada. Y bueno, no sé si se vaya a alcanzar a escuchar, pero supongamos que tenemos secreciones generalizadas. No tengo estetoscopio aquí. No sé dónde está la secreción, pero yo sé que mi paciente tiene secreción. Entonces yo les había dicho que vamos a empezar desde lo más distal a lo más proximal y de afuera para adentro. Entonces vamos a empezar. Bueno, no sé si se escucha, la verdad es que dudo, pero vamos a poner nuestra mano volcada y vamos a hacer esto. Llegamos aquí y volvemos a bajar hasta acá. ¿Por qué no nos vamos así? Porque pues estaríamos regresando a la secreción. Entonces lo que nosotros necesitamos es, no sabemos dónde está la secreción, vamos a empezar a hacer el clapping desde aquí. Llegamos y empezamos otra vez. Se van a encontrar varios videos donde dice que podemos hacer la técnica así, pero a mí se me hace muy complicado. Yo necesito como agarrar a mi paciente de un lado y empezar a hacer la movilización. Eso es así. Así, o podemos hacerlo también por la parte de atrás. Les digo, en este caso de que el maniquí es hombre, nos facilita el trabajo porque no tiene mamás, entonces sí podemos hacerle. Y yo les comentaba también que no nos vamos a ir, se podría decir que aquí está el esternón, entonces lo más es aquí. Bien, entonces así es la técnica de clapping, siempre vamos a tener nuestra mano ubicada, vamos a hacerlo así. Bueno, es que ahorita se escucha pero vamos a hacerlo así. Ejerciendo una fuerza que no sea dolorosa para nuestro paciente, que sea tolerante, pero que ustedes vean que sí sienten que sí se va a movilizar las secreciones, que sí se van a despegar y se van a movilizar. Es una presión o una fuerza media, ni muy bajita ni muy fuerte porque podemos lastimar a nuestro paciente. Entonces, esa es la técnica de clapping. Esta es la técnica que vamos a utilizar con nuestros pacientes que tienen aumento de secreciones. Les digo siempre y cuando chequemos las contraindicaciones, los efectos adversos, y eso es muy importante que tengamos efectos adversos, o sea, que los conozcamos, porque qué tal si nosotros no lo sabemos y tenemos un paciente y presenta algún efecto adverso y diciendo, chin, no, pues no sé qué hacer, no, pues
previamente investigar qué son los efectos adversos, cuáles son y cómo podemos corregirlos en el caso de que se nos presente alguno. Importante también monitorizar a nuestro paciente y checar la tolerancia. Si llevamos 5 minutos y nuestro paciente dice, ¿sabes qué? No, es que ya no puedo, no pasa nada, se deja de hacer, lo dejamos descansar 5 minutos, volvemos a empezar. Si nuestro paciente vuelve a referir que le está molestando, pues ya no hacemos esa técnica, utilizamos otra técnica. ¿Sale? Entonces, bueno, por mi parte sería todo. Espero les haya gustado la sesión de hoy. Una disculpa por no presentar paciente real, pero en la siguiente sesión trataré de que sí tengamos paciente real para mostrarles ahora sí cómo utilizamos el chaleco percutor. Importante, les decía, puede ser con la mano, puede ser con algún dispositivo mecánico. Y importante estar checando siempre la saturación de oxígeno. No importa que no seamos personal de la salud y no sepamos dónde está la secreción. Les digo, puede ser generalizada, empezar de abajo para arriba, de afuera hacia adentro, y movilizar esas secreciones y acompañarla de alguna de las técnicas de drenaje de secreciones. En este caso no hemos mencionado algunas otras, pero podemos hacer clapping o percusión. Después de ahí ya, yo ya siento que está aquí la secreción, entonces hacemos respiraciones sumadas, que como sabemos, tomamos aire por la nariz, primero llenando diafragma y al final llenando tórax, porque pues en realidad metemos suficiente cantidad de aire y pues no nada más a llenar el estómago, se puede decir, vamos a llenar todo. Entonces tomamos aire. Y sacamos. Como se fijan, esta técnica a mí siempre me ha generado tos, pero ya hicimos clapping, hacemos que nuestro paciente tenga respiraciones sumadas y en automático la tos va a salir y con la tos va a salir esa secreción que ya movilizamos. ¿Sale? Entonces, ahora sí, por mi parte sería todo. Espero les haya gustado la plática de hoy. En la siguiente sesión vamos a seguir con lo del chaleco percutor. Vamos a hablar de vibración y, ¿por qué no, algo de tos si nos queda tiempo? Les repito el número para cualquier duda que tengan. Es el número 3333-580777. Las preguntas que nos estén mandando por ese medio serán contestadas ya. Si es algo básico, podemos contestarlo en vía WhatsApp. Si es algo ya más en específico, más que necesite ya hacer como, por ejemplo, un audio o algo así, ya se estaría contestando por la siguiente sesión que tendríamos. Recordemos que las sesiones son martes y jueves de 11 a 12. Tocamos diferentes temas en específicos de COVID, pero en mis talleres hablo en específico no nada más de COVID, sino de todas las enfermedades respiratorias. Les vuelvo a recordar que la clínica de terapia respiratoria ya se mantiene abierta para hacer pruebas de función respiratoria, para rehabilitación pulmonar, para la clínica de dejar de fumar y la consulta para pacientes con patologías respiratorias. Les vuelvo a recordar el número de Cooks, es 1058-5200 con la extensión para la unidad de terapia respiratoria que es la 34207. Importante que tengan la extensión para que los manden en automático aquí a la clínica de terapia respiratoria y les den información sobre las diferentes cosas que manejamos aquí. Entonces, por mi parte sería todo. Muchas gracias por vernos. No se les olvide darle like a la página de Facebook oficial de Cooks y también a la página de YouTube oficial de Cooks. Nos vemos hasta el martes. Buen día.